En el capítulo de hoy hablaremos sobre la entrada de los soldados musulmanes en Toledo, la cual está rodeada de leyendas. Sabemos que un grupo de poco más de 7.000 soldados, la mayoría de ellos amazigh, dirigidos por unos pocos árabes venidos de Siria, Yemen y Palestina, conquistó un reino entero de 5 millones de habitantes. Los cronistas musulmanes se detienen y se recrean rayando casi en la fantasía con las incalculables joyas y riquezas que los musulmanes supuestamente encontraron a su llegada a la ciudad, entre ellos la mesa de Salomón y las coronas que pertenecieron a los reyes de Toledo. La conquista. Bueno, Felipe, pues ahora ya empezamos el segundo capítulo. Después de todo lo que me contaste en el primero, ahora ya estamos en Toledo. Así que, ¿qué nos vas a contar hoy? Estamos en Tula y Tula y sería bueno que conociésemos cómo fue la conquista en el año 711. La conquista, pero cuéntanos por quién realmente, por quiénes. La historiografía tradicional española, especialmente en el siglo XX, durante el franquismo, siempre ha hablado de la pérdida de España por los árabes o por los moros. Ahora hablaremos de los moros, si quieres. Cuando realmente en el caso de Toledo fue un contingente militar de bereberes. El número de árabes que llegaron a la península, de árabes puros, de Siria, de Palestina, de Yemen, fue muy pequeño. La mayor parte de los militares fueron bereberes que se unieron al contingente de árabes que salieron de Siria. Pero el reino de Toledo, el reino visigótico de Toledo, porque España no existía, por mucho que algunos intenten forzarlo, el reino visigótico de Toledo fue conquistado por bereberes y por tanto por moros. Y cuando dices moros, ¿qué dijiste antes? Ahora lo matizo, ¿a qué te refieres? Moros es una palabra que ha perdido, no ha perdido su significado original solo, sino que tiene un significado, tiene un sentido completamente peyorativo y es una pena, yo siempre la reivindico. Quien me conoce, amigos árabes, marroquíes, saben que siempre la utilizo con ellos y lo aceptan. Moro es una palabra que deriva de Mauro. Mauro viene de Mavro, de negro, en griego, y son los habitantes de la Mauritania tingitana, la provincia romana del norte de Marruecos, con la capital en Volúbilis, en Walili, cerca del actual Meknès. Y no tiene ningún sentido peyorativo, ni discriminativo, ni negativo. En su origen no. Pero es verdad que a día de hoy se ha tergiversado un poco, ¿no?, el significado de esta palabra. Sí, por eso yo la reivindico. Creo que hay que limpiarla de mal significado y seguir utilizándola, porque es una palabra que en las crónicas y en la literatura castellana medieval se hablaba de las morillas de Jaén sin ningún tipo de problema. Así que fuimos conquistados por moros, por bereberes. Toledo fue una ciudad berebere, conquistada, habitada y finalmente dominada y engrandecida a lo largo del siglo XI por una dinastía de bereberes que fueron los Banu Dilnum. Y ahora háblame sobre la conquista. ¿Qué se conquistó realmente? En el año 711 se conquista el reino visigótico de Toledo, no se conquista España. Y se conquista fundamentalmente Toledo porque las crónicas árabes en su mayoría hablan de Tarik Ben Siyab, que es el caudillo que salta a Gibraltar, a la piedra de Tarik, a Gibraltar, y desde ahí, en pocos meses, se dirige a conquistar Toledo. Su objetivo es conquistar Toledo porque Toledo es la capital del reino visigodo. No pretende establecerse en ninguna ciudad de lo que hoy conocemos como Andalucía, sino conquistar la capital, y conquistar la capital fue un auténtico shock. Claro, y a través de la capital, ¿luego por dónde fue? Él se asienta en Toledo. Cuando conquista Toledo, él primero deja un contingente de militares que le acompañaron en el sur, en Andalucía, y inmediatamente después se asienta en Toledo. Él permanece en Toledo, entrega el control de la ciudad a los judíos, ahora explicamos por qué, y él continúa la conquista por el resto de España, pero la única ciudad en la que se asienta es en Toledo, es en la capital, para asegurar la conquista. Sabía que una vez que había caído la capital del antiguo reino, había caído todo en sus manos, como así fue, Sí. ¿Y por qué se lo entregó a los judíos? Pues porque la ciudad no fue defendida. La conquista de Tarik, la conquista del reino visigótico de Toledo, o lo que hoy llaman España, no fue defendida. Prácticamente no encontró resistencia al saltar a Gibraltar y no encontró ninguna resistencia aquí de los reyes visigodos. Es más, lo más probable es que los reyes visigodos, la nobleza visigótica, entrase en contacto con los bereberes porque ellos, aquí en Toledo, los cristianos visigodos, estaban enfrentados y estaban guerreando entre ellos. Por eso pidieron ayuda externa a Tarik. Él no encontró ninguna resistencia. El arzobispo de Toledo había huido, gran parte de los toledanos habían huido. Los reyes habían muerto en la batalla de Guadalete, Rodrigo,
y solo se encontró con una población judía que había sido maltratada por los reyes y los nobles visigodos, que le abrieron las puertas. Y fue una práctica habitual. Tarik fue entregando el dominio de algunas ciudades en los primeros años de la conquista a quienes le habían sido fieles y le acogieron bien, el pueblo judío. Bueno, y ahora cuéntame cómo fue el impacto de esta conquista en el mundo oriental. Estamos en un sitio que los toledanos conocen como las Cuevas de Hércules o la antigua iglesia de San Ginés. Estamos en el lateral y sobre una antigua mezquita que ya había sido una iglesia visigótica y que también formaba parte de unas cisternas romanas. Cuando Tarik conquista Toledo y conquista gran parte de la península, como una expansión natural del Islam, es algo natural. El Islam empieza a extenderse desde la península arábiga y en pocas décadas ha conquistado todo el norte de África. La conquista de la península ibérica es parte de la extensión natural del Islam. Sí. Al conquistar Toledo, al conquistar una ciudad que era capital de un reino legendario, desconocido en Oriente, la hazaña de Tarik se transmitió en numerosas leyendas distintas. Una de ellas es una de las noches de probablemente uno de los relatos literarios más conocidos de toda la literatura oriental, que son las 1001 noches. Toledo es la única ciudad andalusí que aparece en ese relato y es a propósito de la leyenda de la conquista de Tarik. Pues cuéntame la leyenda. Es, como todas las leyendas, tiene una parte de verdad y tiene una parte de ficción. Lo bonito de las leyendas es que suelen embellecer más el relato original. Lo malo es que no sabemos qué hay de ficción y qué no. Esto donde estamos, como os decía antes, ha pasado por ser 5 o 6 edificios distintos. La reutilización de materiales en Toledo es un clásico, como se ve en la fachada, y muchas de ellas son de la antigua iglesia o espacio visigótico en el que se ubicaba esta leyenda. Es una leyenda oriental, musulmana, que nosotros, en Occidente, conocemos a partir del mantenimiento y de la difusión en el mundo islámico. No es original de aquí. La leyenda es preciosa. Según la tradición, aquí, en este espacio, se ubicaba un palacio en el que cada uno de los reyes visigóticos de Toledo habían ido añadiendo un candado a la puerta. Por eso se conoce la leyenda como la casa de los candados o de los cerrojos. Cada rey añadió un candado preservando el interior, sin saber lo que había dentro. El último rey visigodo, Rodrigo, al que la tradición española cristiana le acusa de haber perdido España, rompió esa tradición. No solo no añadió un candado a esa puerta, sino que abrió todos los candados anteriores y profanó un espacio sagrado. Cuando profanó el espacio sagrado pensando que iba a encontrar riquezas, oro, no encontró absolutamente nada. Lo único que había por las paredes, quizá alguna otra tradición distinta de la misma leyenda dice que en pergaminos de papel, de pergamino, no de papel. Lo único que encontró Rodrigo fue un montón de guerreros vestidos de una manera distinta a los visigodos, más oscuros de piel, con vestidos hasta abajo, cabalgando y amenazando que cuando este espacio fuese profanado, la ciudad de Toledo y el reino visigodo de Toledo caerían. Rodrigo se asustó, salió corriendo de aquí y se cumplió la profecía. Finalmente los bereberes conquistaron la península, conquistaron Toledo y pusieron fin al reino visigodo de Toledo. Fíjate, la verdad, la leyenda. Y ahora vamos a escuchar la leyenda a través de versos, ¿puede ser? Los versos originales de las 1001 noches, recitados por un buen amigo mío y tuyo, que se llama Galeb Sará, de Alepo. Es poeta, es actor, y creo que la mejor manera de entender lo que supuso el impacto de la conquista es escuchárselo. Pues me parece muy bien. ¿Vamos entonces? ¿Vamos? La historia y la leyenda se mezclan en Tole y Tola, y en este capítulo podremos escuchar de una y de otra para seguir conociendo y paseando en esta antigua capital andalusí. Assalamu alaikum. Bueno, pues estamos aquí porque me ha contado Felipe que, bueno, como eres poeta, actor, pues nos vas a leer una leyenda muy interesante, ¿no?, sobre Tarik y... ¿verdad? La conquista de Toledo. Venimos de ver las Cuevas de Hércules y le he dicho que seguro que no te importaba leerla, y cómo la tengo aquí. ¿Qué te parece? Eso está muy bien, claro, hombre. Te la dejo para que la leas, con Faltaría la más. mezquita de fondo. Y de hecho, Gracias. con esto despedimos ya el capítulo de hoy. Así que, adelante, Galeb. Todo tuyo. Gracias. حكاية تتعلق ببعض مدائن الأندلس التي فتحها طارق بن زياد.
قالت: بلغتي أيها الملك السعيد أن بلدة يقال لها البطة كانت دار مملكة للفرنج، وكان فيها قصر مقفل دائما، وكلما مات ملك وتولى بعده ملك آخر من الروم رمى عليه قفلا محكما، فاجتمع على الباب 24 قفلا، من كل ملك قفل. ثم تولى بعدهم رجل ليس من بيت أهل المملكة، فأراد فتح تلك الأقفال ليرى ما في ذلك القصر، فمنعه من ذلك أكابر الدولة وأنكروا عليه وزجروه، فأبى وقال: لا بد من ذلك. فبذلوا له جميع ما بأيديهم من نفائس وأموال وذخائر على عدم فتحه، فلم يرجع عن فتحه. ثم إنه أزال الأقفال وفتح الباب، فوجد فيه صور العرب على خيلها وجمالها، وعليهم العمائم المشبلة، وهم متقلدون بالسيوف، وبأيديهم الرماح الطوال. ووجد فيها كتابا، فأخذ الكتاب وقرأه، فوجد مكتوبا فيه: إذا فتح هذا الباب يغلب على هذه الناحية قوم من العرب وهم على هيئة هذه الصورة، فالحذر ثم الحذر من فتحه. وكانت تلك المدينة بالأندلس، ففتحها طارق بن زياد في تلك السنة في خلافة الوليد بن عبد الملك من بني أمية، وقتل ذلك الملك شر قتلة، ونهبت بلاده، وسيء من بها من النساء والغلمان، وغنم أموالها، ووجد فيها ذخائر عظيمة. وهكذا كانت الحكاية. Así nos despedimos en el capítulo de hoy, entre las líneas de esta curiosa leyenda dando paso a la intriga del próximo capítulo, en donde descubriremos el significado de la Puerta de la Bisagra, una de las puertas principales de Toledo.